Y a veces el efecto que vos buscás, como el famoso efecto Cobra, ¿no? Que se estudia en economía, ¿lo conocen el efecto Cobra? No, ¿qué es el No lo efecto conocen. Cobra? La decisión tomada genera el efecto contrario a lo pretendido, que es lo que le pasó al gobierno. Empieza una especie de nueva fase, por poner un título, ¿no? Una especie de nueva fase, más de lo mismo, pero la nueva fase es, suben los encajes al 50%, viene la licitación fuera de agenda otra vez, todo sea por contener al dólar, bueno, es el tema del día es ese, del día y de lo que viene, pero que la conclusión que yo sacaba, y te quiero escuchar a vos, Batistón, es esto que estamos viendo significan, desde el punto de vista financiero, tasas muy altas hacia adelante. No es que dentro de poco vamos a ver que baja la tasa. No, el gobierno quiere llegar a las elecciones de septiembre, octubre, con el dólar domado, ¿no? Una fase no prevista. No A prevista. ver, Es muy importante eso, porque no es una fase es prevista. importante. Es una fase imprevista para el gobierno, porque ¿qué esperaba el gobierno en esta fecha? El gobierno tenía en mente bajar gradualmente la tasa de interés, que esa baja de la tasa de interés empiece a monetizarse la economía vía dólares y vía pesos, y que esa baja de tasa de interés motorice el crédito, la actividad se pueda apuntalar, esa recuperación que había arrancado en enero y febrero y que empezó a truncarse en marzo y que ya empezó a complicarse en abril, mayo y que empezó a caer de nuevo en junio, julio. Esos datos todavía no los tenemos, pero uno se da cuenta por el termómetro. Salí a la calle, te vas a dar cuenta en 2 minutos de lo que estoy diciendo. Sí. Y ese contexto lo obliga a cambiar al gobierno porque la economía no se monetiza, porque el sector financiero, en vez de monetizar la economía, se dio vuelta y le presionó el dólar, le intentó cerrar el carry y el gobierno tuvo que salir de apuro a decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, entonces la dirección a la cual íbamos, tenemos un iceberg enfrente. Bueno, correte porque lo chocamos. Entonces, el gobierno se está corriendo para no chocarlo. Ese contexto es un contexto no previsto para el gobierno. No lo imaginaron porque si no, no hubieran hecho el desarme del EFI que hicieron. Digamos, si lo hubieran imaginado, no lo hubieran hecho de la forma en la cual lo hicieron. Discusión mediante si fue imposición de Milei a Caputo o no, no lo sabemos, es la información que circula, o el rumor que circula. Sí, sin lugar a dudas fue el grano de arena más grande para llegar a lo que estamos transitando en los días de hoy, ¿no? Sí. El otro día lo decía Arriazu, que fue bastante crítico, ¿no?, de todas estas últimas medidas. Decía, justo en el momento en el que empieza la presión por el tipo de cambio, donde estacionalmente también tenés mayor demanda, calzan el desarme de las LEFI, que nos hace terminar en este contexto de tasas voladas por los aires, ¿no? Exacto, y ese punto es muy importante, porque si en algún momento se confirma que fue Milei el que le dio la orden a Caputo de hacer esto, eso es grave. ¿Y por qué es grave? Y porque una de las decisiones más importantes que toma el presidente siendo economista, la choca, porque en definitiva la choca, porque la información digamos, el rumor que circula en el mercado es que Caputo no quería bajo ninguna circunstancia desarmar las LEFI, con lo cual yo coincido, que ese desarme era peligroso y que Milei le impuso la decisión. Y si eso fue así, bueno, es grave porque evidentemente no tuvo el tacto ni el timing Milei para avanzar con el desarme de las LEFI, y la decisión quizás más importante que se toma en todo este tiempo sale mal y la toma Milei. Entonces sería muy grave que se confirme esa situación, ¿no? Ahora, nadie quiere ponerse el saco del error. Sí, ¿no? Pero una cosa, pero lo de las LEFI fue, bueno, vamos a desarmar las LEFI porque es lo que corresponde, o desarman las LEFI porque al sistema financiero le faltaba liquidez. O sea, siempre estamos hablando de la iliquidez del sistema financiero que desemboca después del desarme de las LEFI en un salto de las tasas de interés que estamos viendo acá, pero como que se transparenta
un escenario que ya venía muy complicado, que el gobierno va a desarmar las LEFI, no, porque dijo, no, vayamos porque es lo que corresponde, vayamos porque no hay liquidez en los bancos. Perfecto, no había liquidez en los bancos. Nosotros acá hicimos un análisis del desarme de las LEFI y dijimos esto va a terminar con un aumento de tasa de interés. ¿Cómo puede ser que en el equipo económico no se den cuenta de eso? Entonces, son profesionales, muchachos, entonces no pueden cometer ese error. Si vos vas a desarmar las LEFIs, nosotros dijimos que hay que hacerlo gradualmente al desarme de las LEFIs, para ir teniendo el timing de, primero, la fecha en la cual la desarmás, 3 meses de cara a una elección, necesidad de pesos, pero también caída en la oferta de dólares, porque lo haces en un momento donde hay caída en la oferta de dólares. El aviso del cierre de Carry. Claro, ahí está, el aviso del cierre de Carry. 2 semanas después del aviso, el informe. El informe del JP Morgan diciéndote que van a cerrar el Carry. En todo ese contexto, vos tenés que tener en cuenta que no podés hacer un desarme completo de las LEFI. Yo entiendo que querían sanear el Banco Central, fue una cuestión técnica, dogmática, pero eso, hacerlo todo de golpe, tiene un riesgo muy grande. Yo digo, hace un 20% de desarme LEFI, se anda obligando a ir reduciendo la porción de LEFIs y monetizar la economía con algún tipo de incentivo, no sé, tendrás que reunirte con bancos y crear algún programa de consumo, con algún tipo de tasas, lo charlas con los bancos, pero bueno, como el gobierno no cree en eso, Caputo sí, pero el gobierno no cree en eso, bueno, dijeron, el mercado lo va a resolver, y el mercado lo resolvió como le pareció. Con diferencias, pero también hubo una descoordinación similar al año pasado cuando hacen el desarme de las LELIC, cuando no es el fin de las LELICs, no digo mal. Exactamente. Fue la misma apuntada contra los bancos. Exactamente. Y a veces el efecto que vos buscás, como el famoso efecto Cobra, ¿no? Que se estudia en economía, y ahora lo voy a comentar rapidito, ¿lo conocen el efecto Cobra? No, ¿qué es el efecto Cobra? ¿Qué cobras? No. La decisión tomada genera el efecto contrario a lo pretendido, que es lo que le pasó al gobierno. ¿Cómo fue el efecto Cobra? Lo comento rápido, pues muy linda la anécdota y muy interesante. En India, que era colonia británica a principios del siglo pasado, había muchas cobras. Entonces, para poder avanzar en el desarrollo de determinadas actividades, había por la calle, por todos lados cobra. Entonces, ¿qué le proponían a los indios? Bueno, por cada cobra que me traen, dijo el gobierno británico, les damos X cantidad de guita. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Los indios empezaron a armar criaderos de cobras en sus casas y llevaban cobras, no paraban de llevar cobras. Había cada vez más cobras y llevaban, hasta que en un momento el gobierno británico se da cuenta de esta situación y dice, no pagamos más por las cobras. ¿Y qué hicieron los indios? Las sacaron todas a las calles. Por lo tanto, la población de cobras se triplicó. El efecto querido fue completamente el contrario. Acá pasó algo parecido. El efecto querido del gobierno era la monetización de la economía vía pesos, y que eso genere una baja de la tasa de interés y que al mismo tiempo de la baja de la tasa de interés genere un apalancamiento de la economía y apuntalar esa recuperación, y le salió todo al revés. Tuvo que subir la tasa de interés porque le iban a disparar el dólar, esa suba en la tasa de interés frenó brutalmente la economía y el efecto es completamente el contrario. Digamos, estamos ante un efecto fuera, claramente. Sí, muy interesante. Acá me dice, qué buen ejemplo, te dice HO. Acá vos trajiste unas placas, ¿no, Batistón? Traje unas muy buenas batiplacas. Claro, acá Daniel dice que quisieron bajar la temperatura y encendieron la estufa. Ahí está, muy bien, Daniel. Claro, viste. Claro. Porque el mercado te reacciona como le parece. Si vos no te reunís y creás los incentivos, tenés el diálogo, planificás, el mercado te va a reaccionar como le parece. Claro. Y además que era un cambio impactante, porque digamos, pasaban los bancos de manejar su liquidez de forma diaria a tener que irse a instrumentos del Tesoro con plazos mucho más largos, digamos. Ellos confiaban en que en el mes anterior al preaviso iban a pasarse directamente en la licitación y eso no fue así.
Eso es muy importante lo que acabas de decir. Es muy importante porque... después terminaron abriendo la ventanilla, perdóname, ¿no? O sea, después volvimos a ver como todo ese de reversa mami a darles de nuevo algún tipo de instrumento para que puedan tener liquidez. Es que yo te desarmo un instrumento, es muy bueno lo que apuntás, Pau, porque vos decís, desarmaron un instrumento que era muy líquido, como las LEFIs, y los que hicieron llevar un instrumento muy líquido de muy largo plazo. Y eso cambia diametralmente, porque además vos pensás, te compraste los bancos que compraron LECAP en ese momento, hoy esa LECAP le corrigió brutalmente en precio, a la baja. ¿Por qué? Porque ahora tienen más tasa de interés, entonces la mayor tasa de interés se resuelve con menor precio en el mercado secundario de estos títulos. Entonces, es un problema incluso patrimonial para los bancos. Vos decís, bueno, se quedan hasta el final con las letras, entonces la cobran. Sí, está bien, se quedan hasta el final con las letras, pero la cobran. Pero si la necesitan vender por una cuestión de liquidez, la venden a pérdida. Entonces, claro, es desordenado